Buenos días. Empezamos el tema de filósofos de la sospecha. Con esta primera diapositiva tenemos un resumen de los tres autores que vamos a estudiar. En primer lugar, tenemos que tener claro por qué se llaman filósofos de la sospecha y qué es lo que van a significar en la historia de la filosofía. Nos encontramos con que ha triunfado la filosofía que se originó con Platón y la razón es el elemento básico que explica nuestra sociedad y es la estructura esencial que se utiliza para todo. Hemos visto cómo los filósofos a lo largo de la historia han desechado los sentimientos y los instintos como parte integrante del ser humano y nos hemos centrado tan solo en los elementos racionales. Pues bien, estos autores lo que harán es hacernos ver que ninguna de esas cosas es correcta y que existen elementos en los seres humanos que hacen que la razón no sea lo esencial, sino que también nos movemos por otras cosas como los instintos, los sentimientos, etcétera, etcétera. Todos estos pensadores, que son más, no solamente son estos tres, pero estos tres son los que vamos a ver nosotros, empiezan a descubrir y a sospechar que algo hay ahí que no es solamente la razón. Por ejemplo, el primer filósofo, Marx, sospecha que hay cosas materiales y cosas muy esenciales en las necesidades humanas que rigen nuestras vidas, por ejemplo, la economía, el mundo material, las necesidades básicas que se tienen que solucionar y que muchas veces nos impiden razonar o nos impiden guiarnos tan solo por la razón, y que otras muchas veces son las que guían nuestras vidas. Nietzsche sospecha que los valores que ha creado la tradición, esos valores tan racionales, tan válidos y tan seguros, son tan solo inventos del ser humano y que hay elementos vitales y totalmente irracionales que guían nuestras vidas. Freud sospecha que hay algo en nuestro cerebro que no es consciente y que rige nuestras vidas y que nos hace tomar decisiones, y ese algo es totalmente desconocido para nosotros y muchas veces también irracional. Le llama inconsciente y demuestra cómo nuestras decisiones muchas veces se ven motivadas por él y no solo por nuestros argumentos. Como veis en este pequeño esquema, tenemos a los tres filósofos de los que os he hablado, junto con Darwin, que no está incluido en los filósofos de la sospecha, puesto que no es un filósofo, pero también influye muchísimo porque es el que inicia este proceso. Si os fijáis, Darwin descubre que somos animales, que descendemos de animales y que los instintos, la lucha por la supervivencia, la ley del más fuerte, también rigen nuestras vidas y que no somos todo razón tampoco. Fijaros, tenéis en la columna de arriba el nombre de los filósofos y a la derecha tenéis lo que descubre cada uno de ellos. Darwin sospecha que lo humano no es tan humano, que también venimos de los animales, y para ello desarrolla su teoría de la evolución. Marx sospecha que hay ideologías latentes tras los intereses de los seres humanos, que hay intereses de clase y todo ello viene marcado por intereses materiales, y su teoría se llama materialismo histórico. Freud sospecha que no somos conscientes de todo lo que nos pasa por la cabeza, que existe algo que es inconsciente y para ello desarrolla la herramienta llamada psicoanálisis. Y Nietzsche sospecha que no somos todo razón, sino que existen elementos irracionales. Y la herramienta que utiliza para estudiar todo esto se llama genealogía. Genealogía porque estudia los orígenes de los conceptos con los que trabajamos habitualmente y descubre que no son realmente lo que nosotros creemos que eran. Tienen un origen diferente a lo que representan en la actualidad. Empezamos pues con Nietzsche. Está en la diapositiva número 64 del PowerPoint. Bueno, pues lo primero que tenemos que saber y que ya hemos dicho es que es un pensador irracionalista, es decir, que le da tanto valor a los elementos racionales como a los irracionales. Tuvo una vida bastante complicada y atormentada, como dice aquí, por lo tanto eso se refleja también en su obra porque tiene momentos pesimistas, tiene momentos muy exaltados. Influyeron en él muchísimas otras personas, como vamos a ver ahora en adelante, y vamos a tratar básicamente los puntos de Apolo y Dionisos y el origen de la tragedia, es decir, cómo la tragedia griega, una de las partes más importantes de su trabajo, puesto que él no era filósofo en realidad, hizo filología clásica, latín y griego, y la tragedia griega es muy importante en su obra. Veremos cómo los personajes de Apolo y Dioniso marcan mucho su filosofía. Después veremos cómo hace una crítica a los valores morales que encuentra en su sociedad y, a continuación, después de hacer una crítica a toda la filosofía que se encuentra en su contexto, veremos los temas que él propone, es decir, su aportación positiva, la muerte de Dios y el nihilismo, el último hombre, el superhombre, la voluntad de poder y el eterno retorno. Vemos aquí cómo lo hemos calificado de autor irracionalista. Aquí tenéis una imagen muy clara de uno de los caprichos de Goya en la que el título lo expresa todo. El sueño de la razón produce monstruos, es decir, el ser humano con su razón es capaz de crear cosas muy buenas pero también cosas muy malas. El sueño de la razón produce monstruos porque ha producido cosas, producto de la razón, producto de nuestras propias ficciones que nos han sometido, que nos han atormentado, que nos han producido mucho dolor. Por eso, Nietzsche sostiene que el idealismo de la filosofía anterior, que comienza con Platón y que continúa con autores y que básicamente culmina con Hegel,
piensa que todo lo racional es real y que si algo existe tiene que poderse pensar, pero Nietzsche no piensa que sea así. Hay muchas cosas que son parte de la vida que no se pueden expresar con la razón y de hecho si solamente tenéis que hacer el experimento, muchas veces sentís cosas que no podéis expresar con palabras y cosas que os cuentan y hasta que no experimentáis no podéis comprender. Con él se origina una corriente nueva de pensamiento que se llama vitalismo. En esta corriente la vida es súper importante para los seres humanos, así como la existencia, su experiencia cotidiana. Y esta corriente se inicia con Schopenhauer. Schopenhauer fue el primer autor que Nietzsche leyó y que le marcó su vida y le marcó su filosofía. Para ellos la vida también es pasión, sentimiento, corazón, emoción, instinto. No nos tenemos que limitar a los elementos racionales. También, como veis, le influye la corriente llamada existencialista con autores como Kierkegaard, Heidegger o Sartre, autores que algunos son posteriores, otros son anteriores y que nacen también y beben de estos principales elementos. Fijaros que Nietzsche va a comenzar haciendo una crítica radical al pensamiento occidental. ¿Por qué? Porque piensa que es un pensamiento que parte de una ficción heredada de la cultura clásica de los filósofos griegos como Sócrates y Platón. Para él, el origen de todos los males viene de Sócrates y Platón, puesto que la filosofía presocrática para él es positiva. Dice que estos autores, en lugar de fomentar al ser humano, de hacerlo feliz y de darle una vida digna, sana y totalmente equilibrada, lo que hacen es que potencian simplemente unas capacidades, como son las racionales, y degradan otras, como son las emotivas, las sentimentales. Por eso, ese racionalismo que se inicia ahí va a ser muy, muy criticado en la mayor parte de su obra. Para él, lo importante son las tres cosas. No es que deseche la razón como parte esencial del ser humano. La razón está ahí, hay que usarla y es útil, pero no es la única. La razón tiene que estar equilibrada junto con otras cosas. Para eso la imaginación es esencial, el arte, la metáfora, el símbolo, el mito. Antes de comenzar a ver todos estos elementos de los que estamos hablando, vamos a ver un poquito sobre su vida para que lo podáis entender. No fue una persona que tuvo una vida muy, muy normal para su época, ni que se supo adaptar a los cánones de su época tampoco. Fijaros, él es alemán, nació en Rocken, un pequeño pueblo que está muy cerca de Leipzig. Su padre era pastor protestante, con lo cual fue educado en un ambiente totalmente religioso, además en una religión muy rígida, muy estricta, muy radical. Su vida estuvo marcada totalmente por esa educación que recibió en la infancia. De hecho, le llamaban el pequeño pastor de pequeño y comenzó siendo una persona ejemplar, con una rigidez absoluta en sus normas, en sus estudios, una dedicación absoluta, que a lo largo de su juventud, poco a poco, y a partir de las lecturas de autores como Schopenhauer, se vio truncada, perdón, y cambió radicalmente. Estaba estudiando teología, abandonó sus estudios, decidió hacer filología. De hecho, en sus estudios de filología sobresalió tanto, que incluso antes de tener la edad necesaria se doctoró y ya era profesor de universidad. Publicó su primer libro siendo muy joven, El origen de la tragedia. No tuvo muy buena acogida porque era totalmente contrario a los ideales de la época. Estaba defendiendo ideas que todavía no estaban muy adaptados para comprender. Además, se puso enfermo siendo muy joven. No se sabe exactamente el origen de su enfermedad, aunque hay varias hipótesis, pero la cuestión es que le producía dolores de cabeza muy fuertes y a veces incluso incapacidad de visión, con lo cual necesitaba aislarse, irse a lugares de monte, de sanatorios, etcétera, para poder estar bien. Viajó muchísimo, sobre todo por Alemania, Suiza, Italia, y en esos lugares pues intentaba encontrar un poquito de paz para poder escribir. Es por eso que su obra muchas veces no tiene textos largos, ni muy elaborados, ni redactados, sino que escribe a modo de aforismo. El aforismo es una sentencia breve, corta, que contiene mucho contenido. Muchas veces escribía caminando, porque le gustaba hacer grandes caminatas por el monte, y llevaba su libreta y anotaba las cosas. Además, este estilo de escritura también va acorde a su filosofía, puesto que no cree en el racionalismo, no cree en las grandes teorías ni en los grandes autores. Por lo tanto, él dice que es el filósofo del martillo, escribe a retazos, a trozos, escribe sentencias, frases, destruye, a veces mucho más que construye. Otro elemento importante de su vida fue su fracaso amoroso con Lou Andrea Salomé, una escritora alemana. Se conocieron, él se enamoró de ella. Ella era una persona bastante inteligente y que pudo estudiar escapando de casa y escapando de su destino como mujer en aquel momento. Se enamoró totalmente de ella, pero ella lo que quería era ser libre, quería estudiar, quería trabajar y sabía que si se dedicaba
a ser una mujer como toca en la época y como lo que Nietzsche esperaba de ella, pues no podría estar estudiando y no podría desarrollarse. Por lo tanto, la rechazó y tuvo un desengaño amoroso que le hizo también sufrir bastante. Fijaros que aquí tenéis que acabó ingresado en un psiquiátrico, sí, tiene mucho que ver con su vida, puesto que contrajo la sífilis en una de sus relaciones en un prostíbulo. No significa esto que se fuera de prostíbulo habitualmente. Hay una anécdota que dice que tuvo que trasladar un piano a un prostíbulo siendo muy joven, porque ya desde muy pequeño era amante de la música y tocaba el piano. De hecho, fue muy amigo de Wagner en su primera infancia. Entonces, en este traslado al piano, al prostíbulo, se ve que las prostitutas le hicieron tocar después de instalarlo y bueno, pues allí tuvo una relación con la que se piensa que contrajo la sífilis. En aquel momento los antibióticos, que es la solución básica para la sífilis, no estaban todavía inventados y pues sufrió esa enfermedad que es degenerativa, con lo cual en el momento en que afecta al sistema nervioso, pues el sistema nervioso deja de funcionar correctamente y eso es lo que le ocurrió a Nietzsche con apenas 40 y pocos años. Perdió la razón y tuvo que estar ingresado en un sanatorio mental, cuidándolo su madre y su hermana. Y bueno, a partir de ahí se acabó su obra. Él murió a los 56, pero los últimos 11 años los pasó pues ingresado con la pérdida total de la razón. Empezamos pues con Nietzsche. Está en la diapositiva número 64 del PowerPoint. Bueno, pues lo primero que tenemos que saber y que ya hemos dicho es que es un pensador irracionalista. Vamos pues a su obra. Si os fijáis aquí, tenemos que hacer algunas valoraciones sobre su estilo. Para empezar, lo que ya os había anunciado es un pensador asistemático. Significa que no escribe obras largas, estructuradas, con un orden cronológico, etcétera, etcétera, como hacen los otros filósofos anteriores. Y el motivo principal es que no cree en la razón, no está de acuerdo con el sistema filosófico, no está de acuerdo con la capacidad de la razón para argumentar, para comprobar, para explicar. Él piensa que la razón y el sentimiento pueden transmitir tanto como la razón. Por lo tanto, puede expresar su filosofía a través del arte, a través de la música, a través de la pasión. Es por eso que compone música, que escribe poesía, que tiene una vida totalmente más abierta, más libre. Y aparte de eso, evidentemente, utiliza metáforas, utiliza expresiones con doble sentido, se vale de mitos, etc. Por lo tanto, sus escritos tienen una gran amplitud, se pueden interpretar de muchas maneras, son muy sugerentes, llenos de metáforas. Por eso os había dicho antes que utiliza el aforismo como parte principal. Este es un motivo. El otro ya os lo he contado antes. Se trata de que él no puede estar sentado durante largos periodos de tiempo escribiendo, puesto que su salud se lo impide. Tiene que caminar, tiene que salir, tiene que estar al aire libre. Su estilo, cuando utiliza el texto más tipo razón y más tipo ensayo, pues es bastante hermético, es complejo, cuesta de entender, utiliza muchas parábolas, etcétera, etcétera. Bueno, pues veamos pues la estructura de su obra. Tiene distintos periodos. En el primer periodo se ve influenciado sobre todo por sus estudios iniciales, la filología clásica, estudia la tragedia griega, la obra principal es la genealogía de la tragedia, conoce a Wagner, es muy amigo suyo, le ayuda a componer sus óperas. Así habló Zaratustra, El anillo de los Nibelungos, son obras en las que trabajaron en colaboración. Nietzsche compone música, toca el piano, pero llega un momento en que Wagner se hace su enemigo total, porque Wagner adopta la línea racionalista y porque Wagner es un músico muy católico, empieza a escribir óperas para la iglesia y él, Nietzsche, es un pensador muy ateo, se distancia de él. El siguiente periodo, como veis aquí, es positivista, se dedica a estudiar la filosofía desde el punto de vista más alegre, más libre. Empieza sus inicios en el trabajo filosófico. Bueno, trabajo filosófico no, crítica sobre todo a la filosofía. La Gaia Ciencia es una de esas obras. El periodo de madurez, la filosofía de Zaratustra, Así habló Zaratustra, es una de sus obras más complejas. Más bien podemos decir que es una obra literaria y en ella se encuentra la mayor parte de la esencia de su propuesta filosófica. Es compleja y difícil de comprender. Y finalmente, en la parte última de su periodo filosófico, porque podríamos decir que, aunque murió más mayor, acabó de filosofar mucho antes, pues tenemos Más allá del bien y del mal, La genealogía de la moral o La voluntad de poder. Las dos primeras hacen una crítica radical a la moral occidental y la última es una parte más positiva en la que nos habla del superhombre, del nihilismo, de la voluntad de poder, etc. Es su propuesta más personal. Fijaros que, como os había dicho antes, los filósofos que le influyen, tenemos aquí a Schopenhauer, que es un filósofo muy pesimista,
En su obra El mundo como voluntad y representación, que es la que Nietzsche leyó siendo joven y la que le apartó del camino de la teología y la que le apartó de la moral que compartía con su familia, es una obra bastante complicada, vitalista totalmente, en la que Schopenhauer nos muestra cómo la vida es una voluntad que tenemos que tener, una voluntad irracional, material, que no tiene una meta concreta, que se basa más en el sentimiento y que nos incita a seguir adelante. Pero Schopenhauer piensa que esta vida nos trae mucho sufrimiento, nos trae fracaso, nos trae angustia, nos trae desesperación, nos hace caer en la nada, y que este pesimismo solo se puede superar por medio del arte y la música. Hasta aquí Nietzsche comparte muchas de estas cosas con Schopenhauer, pero Schopenhauer es mucho más pesimista que Nietzsche. Schopenhauer aboga por el suicidio como vía de escapar de esta vida. Nietzsche no, Nietzsche piensa en una vida mucho más alegre, una vida jovial, como veremos más adelante. Otra de las influencias que tenéis en esta diapositiva es la de la música de Wagner. Wagner, como ya os he contado, fue amigo suyo durante mucho tiempo y le influyó muchísimo en su pensamiento. De hecho, para él, la música es la forma de arte que nos permite vivir en esta vida de una manera mucho mejor que la razón. Y por otro lado, pues el romanticismo como periodo histórico, que lo conoceréis en literatura, también en música, también en pintura. Es un periodo en el que se exalta la pasión, la vida, la visión trágica, el deseo de vivir. Pues esto está muy presente en la filosofía de Nietzsche, como vais a ver a lo largo de este trabajo. Bueno, pues vamos a su primera obra, El origen de la tragedia en el espíritu griego, y nos vamos a dar cuenta de que en la tragedia griega, como modo de transmisión del conocimiento de la época clásica, nos encontramos con dos fuerzas principales, que son el dios Dioniso y el dios Apolo. En la tragedia siempre se muestran ambos en equilibrio. El espíritu de Dionisos es un dios que mantiene los valores vitales, los valores más irracionales, los valores más relacionados con la pasión, con el sentimiento. De hecho, Dioniso en la mitología romana es Baco. Baco se representa con una copa de vino y con una uva. Es el dios de la orgía, de la fiesta, del desequilibrio, de la sinrazón. Pero por otro lado tenemos a Apolo. El dios Apolo contiene los valores de la razón. Apolo es el dios del equilibrio, se representa con una balanza, el dios de la luz, de la armonía, de la razón. Pues bien, en la tragedia griega se produce siempre un equilibrio entre ambos dioses. Apolo y Dioniso luchan entre sí. La vida de los griegos está marcada por un equilibrio entre los dos. Los griegos son capaces perfectamente de pasarse el día en el ágora razonando, filosofando, argumentando, y después por la noche se montan una orgía con fiesta, con vino, con sexo. Eso significa que pasión y razón se encuentran en equilibrio, y eso para Nietzsche es una vida adecuada. Es un momento en el que se alcanzó el culmen de la humanidad, porque el hombre vivía feliz, vivía sin tener que reprimir sus pasiones, sin tener que reprimir sus emociones, vivía en un equilibrio. Fijaros, aquí tenéis a Apolo y a Dionisos definidos, Dioniso como el dios de la oscuridad, de la noche, de lo irracional, y Apolo como el dios luminoso. En la tragedia, a través de la danza, de la música, se representa a Dionisos y a través de la palabra aparecen elementos más racionales. El arte apolíneo se manifiesta a través de la belleza ideal y el arte dionisíaco con la música y la poesía. De este momento, como Nietzsche dice, se encuentra un equilibrio perfecto. La tragedia griega, por lo tanto, es el ideal para Nietzsche, pero llegó un momento en el que, a partir del siglo V a.C. aproximadamente, surgieron pensadores como Platón y Sócrates anterior, que alabaron el racionalismo, fueron los exaltadores de Apolo y se cargaron a Dioniso. Tanto Sócrates como Platón afirman que las pasiones, los elementos vitales del ser humano, han de reprimirse. Recordad el mito del carro alado. El caballo negro y el caballo blanco tienen que ser guiados por el auriga. El auriga representa la razón y los dos caballos representan el instinto y el sentimiento, respectivamente. Por lo tanto, la tragedia deja de tener peso. Occidente se pone en la línea que inicia Platón, el valor de las ideas que son racionales es superior al valor material de las cosas de la vida, se rechaza todo lo físico, y el cristianismo hereda esta filosofía de Sócrates y Platón y lo traslada a la iconografía cristiana, pero básicamente es lo mismo. Renunciamos a nuestra vida, es pecado todo lo que deseamos. Fijaros, a partir de aquí vamos a recapitular junto con la teoría de Platón. Tenemos el mundo verdadero y el mundo aparente.
El mundo verdadero sería el mundo de la razón, el mundo de las ideas, es un mundo eterno, bueno, perfecto, es el mundo que se alcanza razonando, pensando, apartándose de los instintos, mientras que el mundo aparente, que es el mundo material, que sería el interior de la caverna, en su mito de la caverna, es el mundo que cambia, es el mundo del que tenemos que apartarnos, del nacimiento, de la muerte, de los males, es el mundo corporal. Lo que os estaba contando antes del cristianismo, fijaros como el mundo verdadero es el mundo sobrenatural en el cristianismo, es el mundo en el que se nos promete el cielo, un mundo totalmente espiritual, mientras que el mundo aparente es el sensible, es el mundo terrenal, lleno de pecados, de instintos, de cosas corporales que se tienen que olvidar. A lo largo del tiempo, esta filosofía del cristianismo es heredada por Kant. El mundo verdadero sería el mundo nouménico, la realidad que no podemos alcanzar. El aparente sería el fenoménico. En cualquier caso, Nietzsche quiere romper con esto. Fijaros en este esquema, que lo podéis ver, la teoría de Platón y la explicación que Nietzsche da de ella. Fijaros, si cogemos una hoja, todas las hojas que veis en esta imagen son hojas y todas son hojas reales y físicas. Cada hoja, dice Nietzsche, es una hoja auténtica, material, física, cambiante, que nace y que muere. En cambio, la idea de hoja es única, es eterna y es verdadera. Pero se plantea Nietzsche, ¿cuál es más real? ¿La hoja que yo veo, que toco, que siento, que muere y que nace? ¿O la hoja que está en mi pensamiento, el concepto? Obviamente para Platón, para Sócrates y para el cristianismo, la hoja ideal es mucho más real, puesto que para ellos es el concepto y es eterno, y no es físico, no perece. En cambio, para Nietzsche no hay más realidad que la física, que la mutable, que la cambiante, que el mundo del interior de la caverna, que los deseos de los caballos, blanco y negro. Lo otro es simplemente una imaginación, un concepto inventado por las personas, y esto nos ha sometido y ha eliminado nuestros elementos vitales en nuestra vida. Vamos pues a su obra. Si os fijáis aquí, una vez que hemos visto la crítica que Nietzsche hace a la filosofía, porque la crítica no se trata solamente de la filosofía clásica, empezamos con los orígenes, con Platón y con Sócrates, y Nietzsche hace un repaso por toda la historia de la filosofía hasta prácticamente el siglo XX. Lo que pasa es que no nos vamos a extender en ese tema ahora. La siguiente crítica que vamos a ver es la que hace a la moral. La moral como aparejada siempre a la razón, porque si bien en la época clásica la moral era más bien secundaria, para el cristianismo la cuestión de generar valores y crear un sistema totalmente estructurado y jerárquico de lo que se debe y lo que no se debe hacer fue esencial. Nietzsche, recordad que se crió en una moral muy rígida, muy estricta. Sus padres eran pastores protestantes. Bueno, su padre era pastor protestante. Y sabéis que la moral de principios del siglo XX en ese aspecto era muy dura. Por lo tanto, él vivió de cerca toda esa moral. Deduce que es una ficción, que es un invento, que nos ha sometido, que ha eliminado las pasiones y los instintos de nuestro cuerpo y lo único que ha generado es dolor y ha producido actitudes totalmente negativas como podría ser, por ejemplo, la invención de productos de tortura, la invención de castigos, etcétera, etcétera, que para él son más censurables todavía que el dejar libres a las pasiones y a los instintos. Lo que hace para estudiar esto es mostrar, desde su método genealógico, que consiste básicamente en analizar un concepto actual y ver su sentido en los orígenes, comprobar cómo ha cambiado su sentido totalmente a lo largo del tiempo y mostrar cómo ha sido la sociedad y la cultura la que ha inventado ese valor y la que le ha dado sentido. Por lo tanto, como los conceptos clave de la palabra que estamos analizando, que es la moral, son el bien y el mal, Nietzsche va a analizar los conceptos de bien y mal a lo largo de la historia. Y lo va a hacer a partir de los conceptos que hay en su cultura, es decir, el bien y el mal entendido en su religión, en la religión protestante, pero también desde el origen genealógico de su cultura también, que es la nórdica, la alemana. Entonces nos encontramos con que bueno y malo en su origen significan gut en alemán, bueno, schlecht en alemán, malo. Bueno y malo en sus orígenes son totalmente diferentes. Si os fijáis en esta diapositiva, donde dice la moral del Señor y la moral del esclavo, el sacerdote judío, en sus orígenes los conceptos de bueno y malo estaban asociados a la moral del Señor y a la moral de los débiles. La moral de los señores, le llamamos señores pues porque en ese momento eran señores, eran los fuertes, los nobles, los guerreros. La moral del Señor era la que se llamaba buena, era noble, aristocrática, superior, y lo que era malo era lo vulgar, lo plebeyo. El amo, el bien nacido,
En la moral del Señor afirmaba la vida. El jefe hacía lo que le daba la gana. No tenía ningún problema. Era fuerte, era luchador, era admirado, era un líder. Era un sí a la vida. Era el que realmente llevaba a cabo sus deseos. En cambio, el esclavo era el débil, era el que obedecía, era el que no era autosuficiente, el que realmente no era capaz de tener lo que deseaba y por lo tanto tenía que obedecer y tenía que someterse, era débil. En general, la diferencia entre uno y otro era básicamente el de afirmar o no afirmar la vida, el que hace lo que quiere y el que tiene que obedecer. No nos confundamos aquí porque podemos pensar que estamos hablando de una moral aristócrata, etcétera, etcétera. Nietzsche no se mete en política ni en esas cuestiones. Nietzsche lo único que quiere hacernos ver es que en el momento en que nosotros tenemos unos deseos que son naturales, que son vitales, los afirmamos y luchamos por llevarlos a cabo, somos señores, somos fuertes. En el momento en que tenemos esos deseos y los reprimimos, los escondemos en nuestro interior y obedecemos unas normas superiores por encima de nosotros y nos dedicamos a obedecer y a ahogar nuestros deseos y nuestros sentimientos en nuestro interior, entonces somos débiles. Por lo tanto, en su origen, el fuerte era el que hacía lo que quería y el débil era el que ahogaba sus deseos y no podía hacer lo que quería. Pero a lo largo de la historia y por cuestiones religiosas y por cuestiones también filosóficas, se dio una inversión. El sacerdote cristiano se dio cuenta de que no podía llevar a cabo sus deseos, de que era débil. Por lo tanto, se dedicó, por ese resentimiento y por ese odio hacia el fuerte que tenía, a decir, bueno, yo no puedo ser como tú, pero tú eres malo. Por lo tanto, yo soy el bueno, por oposición. Y invirtió lo que era bueno y lo que era malo. Por lo tanto, a partir del cristianismo, bueno se considerará lo débil y malo se considerará lo fuerte. El que hace lo que quiere, el que lleva a cabo sus deseos, es el malo y tendrá un castigo eterno, irá al infierno. En cambio, el que obedece, el que se somete, el que ahoga sus deseos, el que no hace lo que quiere, ese es el bueno y ese tendrá como premio el cielo. Si os fijáis, esto, según Nietzsche, lo que ha generado es miedo a la vida, miedo a ser lo que somos, resentimiento, odio, envidia, remordimiento, mala conciencia y toda la moral que tenemos actualmente, en todas sus modalidades. La moral del esclavo, que es la moral mediocre según él, es la que finalmente ha conseguido triunfar y la moral fuerte, la del fuerte, la del Señor, es la que se ha ahogado. Es decir, ha triunfado el sacerdote cristiano, ha triunfado el sacerdote judío, el resentimiento, la inversión de los valores, el odio a los fuertes, según Nietzsche, este origen, evidentemente, como os he dicho, es del sacerdote, porque lo que ha hecho es que ese resentimiento ha hecho que nos sintamos culpables, crear una mala conciencia, crear el instinto, la idea del pecado, el sentirnos malos, el padecer cuando no hacemos lo que toca, lo que debemos, y el sufrir por no poder hacer lo que deseamos. Un sentimiento de inferioridad constante, siempre nos sentimos nivelados y obligados a obedecer a alguien que está por encima de nosotros, llámese Dios, llámese moral, llámese deber. De hecho, si os fijáis, por ejemplo, los 7 pecados capitales que se han inventado en el cristianismo no son nada más que justamente la negación de nuestros deseos vitales. La soberbia, ¿quién no desea creerse mejor que los demás? La avaricia, ¿quién no desea tener todo lo que pueda tener? La lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza. Es decir, lo que la vida nos dice que hagamos, lo que deseamos, lo que queremos, son nuestros instintos vitales. Y desde el cristianismo lo que se intenta es ahogarlos, limitarlos, dejarlos dentro para, una vez superados, conseguir pues ese premio eterno que es el cielo. Si os fijáis, es muy parecido a lo del mito del carro alado de Platón, porque en realidad el cristianismo se originó con esas filosofías. Se trata de que la razón consiga dominar a los dos caballos, al blanco y al negro, que consiga dominar los instintos y consiga dominar los sentimientos. Una vez que hemos visto la crítica que Nietzsche hace a la filosofía, porque la crítica no se trata... Como ya hemos dicho, Nietzsche no solamente se limita a criticar la filosofía griega, critica también los valores, critica la moral, critica la religión y sigue eso con su crítica, puesto que, independientemente de que la religión haya perdido valor y de que ya no sea la esencia de nuestras vidas, todos los valores que nos ha transmitido la tradición judio-cristiana y la tradición filosófica anterior permanecen vivos en nosotros, es decir, están vivos en el lenguaje, en la ciencia, en nuestras actitudes diarias. Por lo tanto, Nietzsche sigue su crítica mucho más radical. Por eso lo llamamos filósofo del martillo. Mira todo lo que hay atrás y lo destroza, lo rompe, para crear valores nuevos. En este caso, como veis, hemos criticado ya la moral y la filosofía, pero
La ciencia es la heredera de esa moral y de esa filosofía, la ciencia racionalista y positivista. Tened en cuenta que la ciencia de la que está hablando Nietzsche es la que surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. No es nuestra ciencia actual, porque actualmente más o menos la comunidad científica está de acuerdo en que no poseen la verdad absoluta y que las leyes científicas son revisables y que pueden cambiar si se encuentran nuevas evidencias empíricas o nuevas leyes más interesantes. Pero en este momento la ciencia se creía en posesión de verdades eternas y absolutas, es decir, Dios ha ocupado el lugar de la ciencia. Bueno, es al revés, la ciencia ha ocupado el lugar de Dios. Las leyes universales y necesarias son las que describen la naturaleza, todo se explica a partir de la ciencia, lo que no es científico no es válido. Nietzsche no está de acuerdo con estas afirmaciones. Él defiende una postura que podemos llamar perspectivismo, que es un tipo de relativismo. La verdad no es única, todas las cosas son diferentes dependiendo de la perspectiva con que las miremos. Si pudiéramos controlar absolutamente todas las perspectivas posibles sobre una misma realidad, quizá tendríamos la verdad absoluta, pero eso es totalmente imposible. Nosotros, como observadores, solo tenemos una posición y esa posición es una mínima parte de lo que se puede conocer. Por lo tanto, hasta aquí hemos visto toda la crítica que Nietzsche hace a la filosofía. Fijaros que aquí tenemos una recapitulación de una de sus obras en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, donde Nietzsche está criticando a la ciencia, al lenguaje y a la idea de verdad. En este momento es la última crítica que vamos a ver del pasado, luego veremos su parte positiva. En esta última parte estamos viendo cómo es el propio lenguaje el que ha creado instrumentos de ficción. Pensad que cuando observamos la realidad es algo físico, material, que podemos experimentar, que podemos vivir, que podemos sentir, pero cuando lo trasladamos a palabras, las palabras han imaginado una manera de expresar esa vida, pero las palabras que en su momento fueron metáforas, fueron libres y estaban abiertas a la interpretación, como el arte, dejaron de ser palabras y se convirtieron en conceptos. Los conceptos son pesados, son seguros, son fijos, tienen un determinado contenido y no se puede variar. Eso es lo que ha hecho el lenguaje. Ha creado mentiras, entre comillas, es decir, ficciones, que lo que han hecho es someter a la realidad y darnos la creencia de que esos conceptos y esas teorías están explicando la realidad, cuando en realidad eso solamente se puede experimentar y se puede vivir. Hemos llegado a la afirmación de que la teoría, la ciencia, la metafísica, la filosofía, la moral, son mejores expresiones del mundo que el propio mundo, que la propia vivencia, y este es el gran error. El lenguaje es una ficción y como tal, cuando nosotros filosofamos, cuando escribimos, cuando pensamos, estamos haciéndolo a través del lenguaje, por lo tanto estamos creando una ficción de la realidad. No existe una verdad, la verdad es lingüística. Lo único que tenemos son palabras, palabras sobre el mundo que son metáforas, que son libres y que no pueden describir la realidad. Como ya hemos dicho, Nietzsche no solamente se limita a criticar la filosofía griega, critica también los valores, critica la moral, critica la religión y sigue con su crítica, puesto que, independientemente de que la religión haya perdido valor y de que ya no sea la esencia de nuestras vidas, todos los valores que nos ha transmitido la tradición judio-cristiana y la tradición filosófica anterior permanecen vivos en nosotros, es decir, están vivos en el lenguaje, en la ciencia, en nuestras actitudes diarias. Por lo tanto, Nietzsche sigue su crítica mucho más radical. Por eso lo llamamos filósofo del martillo. Mira todo lo que hay atrás y lo destroza, lo rompe, para crear valores nuevos. En este caso, como veis, hemos criticado ya la moral y la filosofía, pero la ciencia